Listo. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Damos inicio a este quinto CIPA correspondiente a la tarea 3 de trigonometría. Ese es el segundo CIPA que organizamos y desarrollamos con lo que tiene que ver con esta tarea como tal. Hace 8 días hablábamos de los 3 primeros bloques de ejercicios. Hoy vamos a hablar un poco del ejercicio del bloque 4 y lo que tiene que ver un poco con el bloque 5, que son los ejercicios de aplicación y el video explicativo. Hoy nos acompaña, como ya ustedes bien lo saben, nos acompaña el tutor Leonardo Fabio y quien les habla Jefferson Trujillo. Entonces vamos a dar inicio con lo correspondiente al bloque 4. Si tienen dudas, inquietudes, estaré pendiente del chat para ir retroalimentando y ir resolviendo cualquier inquietud que vaya surgiendo a lo largo del desarrollo del CIPA. Tutor Leonardo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues como mencionaba mi colega, pues hoy vamos a hablar acerca de los ejercicios número 4, en donde en este bloque de ejercicios vamos a trabajar lo que corresponde a la solución de triángulos oblicuángulos. Entonces, primero que todo, vamos a hablar allí de este primer bloque. Entonces, permítame acá un momento. Y me pueden confirmar si están viendo pantalla allí. Listo, muy bien. Entonces, dentro de este bloque, recordemos, chicos, que hoy vamos a trabajar lo que corresponde al bloque 4. En este bloque 4, pues nosotros vamos a hablar especialmente de unos triángulos que se denominan triángulos oblicuángulos. Bueno, acá debemos de tener en cuenta algo, chicos, y es que cuando nosotros hablamos de esos triángulos oblicuángulos, pues allí estos triángulos cumplen con unas características que vamos a tratar. Entonces, cuando ustedes allí, en este bloque 4, ustedes van a encontrar un triángulo que tiene esta forma, ¿cierto? Ese triángulo que ustedes observan allí es un triángulo oblicuángulo. ¿Por qué se le llama triángulo oblicuángulo? Porque sencillamente este triángulo, en ninguno de sus ángulos internos miden 90 grados, ¿sí? Para ello es muy importante que podamos definir que cuando hablamos de un triángulo, los lados los vamos a nombrar con letras minúsculas, ¿cierto? Y los ángulos allí van a tener unos nombres que pues ya hemos venido escuchando. El ángulo alfa, el ángulo beta y tenemos el ángulo lambda. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo importante para poder iniciar en este bloque de ejercicios es que nosotros, para poder solucionar, ¿cierto? Para poder solucionar un triángulo oblicuángulo, entonces existen dos leyes de las cuales nosotros vamos a trabajar. Está la ley de seno y tenemos la ley de coseno. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta acerca de esto es poder identificar en qué momento yo aplico seno o en qué momento yo aplico coseno. Antes de poder identificar estas leyes, ¿cierto? Lo primero que debemos de hacer es poder reconocer estos triángulos oblicuángulos. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a enfocar con ley de seno. Si ustedes hay que tener en cuenta, vamos a hacer nuevamente un reconocimiento al triángulo que están viendo en pantalla. ¿Qué observamos? Que si
a mí me dan esta pareja completa, ¿cierto? Es decir, el lado y el opuesto al lado, su ángulo correspondiente, y cualquier otro dato que yo tenga, ya sea este lado, ya sea este lado, o me den este ángulo, o me den este otro ángulo, yo aplico ley de seno, ¿sí? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta que para aplicar ley de seno me tienen que dar una pareja completa, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de esa ley de coseno, ¿qué pasa con la ley de coseno? La ley de coseno va a trabajar, tenemos dos criterios. Si me dan los tres lados, es decir, si me dan este lado y este lado, yo aplico la ley de coseno, ¿sí? O si a mí me dan un lado, el ángulo y el lado, yo aplico ley de coseno. Entonces, en este segundo criterio, ¿cómo se establece? Si a mí me dan este, le marcamos con este rojo. Si a mí me dan este lado, este ángulo y este lado, entonces es allí en donde aplico el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, pues allí solamente vamos a hacer un ejercicio inicial. Nosotros, en el punto A del taller, nos dan la siguiente información. Nos dan la medida del lado A, que es 5,39 centímetros. Nos dan la medida del ángulo alfa, que corresponde a 32,36. Y nos dan la medida de un lado C, que es 9,63. Espere que me quedo acá repisadito. Voy a borrar. 9,63. Tengamos en cuenta que las medidas que estamos trabajando acá nos están dando en centímetros, los lados. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente para estos tipos de casos, entonces yo lo que busco es poder primero realizar el triángulo, ¿sí? Yo realizo el triángulo de tal manera que logre poder identificar allí esa información que me han dado. Entonces voy a realizar nuevamente un triángulo. ¿Sí? Teniendo el triángulo de referencia, ¿cierto? Que es el que anteriormente dibujé, la información que me están dando, me dan el lado A, que corresponde a 5,39 centímetros, ¿cierto? Me están dando el ángulo alfa, ¿sí? Que corresponde a 32,36 grados. Y me están dando el lado C, ¿sí? Que es igual a 9,63 centímetros. Esta información yo la puedo pasar. Bueno, voy a subir acá un momento. Y la puedo trasladar a él. Vamos a armar una tabla, ¿cierto? En donde en la primera columna tenemos el lado y en la segunda columna tenemos el ángulo. El ángulo opuesto. Entonces, si ustedes observan, ese triángulo está conformado por tres lados, ¿cierto? El lado A,
el lado B y el lado C. Pero cada uno de esos lados lo acompaña un ángulo opuesto. Si observamos acá, el ángulo opuesto al lado A es el ángulo alfa. Entonces colocamos el ángulo alfa. El opuesto al lado B es el ángulo beta. Y el opuesto al lado C es el ángulo lambda. Es como una R. Algo así. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos allí? Prestemos atención. De acuerdo a la información que yo tengo, ¿qué podemos observar? Que a mí me están dando esta pareja completa. Esa pareja completa. ¿Cierto? ¿Quién es esa pareja? Pues me corresponde a 5,39 y 32,36. Y me están dando otra información. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo, reemplazo en mi tabla por el lado y por el ángulo, entonces tenemos que el lado es 5,39, el ángulo es 32,36, no me están dando el lado B, no me están dando el ángulo beta, sí me están dando el lado C, 9,63, y no me están dando, pues, el ángulo lambda. Entonces, cuando ustedes observen la información que le da el ejercicio, si ustedes ven que le dan una pareja completa, como lo acabé de mencionar, una pareja completa, o sea, que estén los dos datos ahí en la fila, ¿cierto? Y cualquier otro dato, en este caso, esto, entonces, en esas situaciones es que usted aplica ley de seno. Ley de seno. Esa es la condición principal para poder establecer cuándo utilizar ley de seno. Ahora, la fórmula de ley de seno, voy a pasarme a la hoja 2. La fórmula de ley de seno está dada por lo siguiente. Entonces nosotros vamos a encontrar que nosotros tenemos allí una fórmula para poder determinar lo que es la solución de un triángulo oblicuo teniendo ley de seno. Entonces, ¿qué tenemos allí? Entonces me dice que A sobre su ángulo seno de alfa, B sobre seno de beta, C sobre seno de lambda. ¿Sí? Yo tengo allí esa forma del ángulo, ¿cierto? Ahora bien, antes de yo poder trabajar sobre esa fórmula, nosotros también la vamos a encontrar de una manera diferente. ¿Cuál es la manera diferente que nosotros podemos encontrar esta fórmula? En donde nosotros, eso que ustedes ven en la parte de arriba que están los lados, también lo vamos a encontrar en la parte, lo podemos encontrar como en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo se da eso? Entonces, yo puedo también tener
Otra forma de expresar es seno del ángulo sobre el lado A, seno de beta sobre el lado B, seno de lambda sobre el lado C. Entonces, ustedes preguntarán, ¿cuándo utilizo una y cuándo utilizo la otra? Entonces, estas están dadas de tal forma que en el primer caso, ¿cierto? Yo la puedo utilizar cuando necesite calcular un lado. Y la otra cuando necesite calcular un ángulo. Entonces debemos de tener en cuenta allí. Otra de las cosas que nosotros vamos allí a tener en cuenta es que ustedes, si observan, yo no voy a utilizar las tres, ¿cierto? Yo no voy a utilizar las tres. Yo voy a utilizar dos parejas de estas, ¿cierto? Yo puedo utilizar A sobre seno del ángulo o B sobre seno de beta, ¿sí? Yo no las voy a utilizar las tres. ¿Qué información nosotros tenemos allí? Pues nos están dando en el ejercicio el lado A y el ángulo beta. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, el lado A es 5,39 sobre el seno del ángulo de ese lado, que es 32,36. O sea, seno de 32,36. Igual, ¿qué otra información tengo? Me están dando el lado C. Entonces, yo puedo utilizar esta. Entonces, tengo el lado C, que corresponde a 9,63 sobre el seno de lambda. Si ustedes observan, yo para este ejercicio utilicé este primero y utilicé esta tercera. ¿Sí? Entonces, ya cuando yo he reemplazado, entonces yo comienzo allí a solucionar. ¿Cómo soluciono eso en la calculadora? Resulta que siempre voy a multiplicar la diagonal que yo tenga completa. Si ustedes ven esta diagonal completa, pues yo tengo allí a seno de 32,36 por 9,63. Entonces, en la calculadora, yo voy a colocar seno de 32,36 por 9,63. Vamos a colocarlo ahí en paréntesis. Y lo divido por el tercer dato que tengo ahí, 5,39. Entonces siempre voy a multiplicar la diagonal completa y lo voy a dividir por el tercer valor que yo tengo allí. Si nosotros realizamos eso en la calculadora, ¿cuánto me podría dar? Entonces, tengo seno de 72,59. 32,36. Presiono ahí, seno de 32,36 por 9,63 y yo le doy igual. Y a ese resultado lo divido por 5,39. Entonces, eso me daría 0. ¿Cuánto daría?
0,95, profe. Ok. Sí. Entonces ahí lo que acabamos de calcular es la medida que estamos calculando ahí. Ese 0,95, ¿qué corresponde? Profe, no sé en realidad, pero a qué corresponde, pero El, lo que dice es eh, que eso el, lo multiplicamos le hacemos la invertida por ¿Ah? sin y ya Menos esto 1. que nos da el resultado. Ok. Entonces tenemos ese valor. Entonces, como estamos calculando es el ángulo, entonces cuando hablamos de la invertida, ¿quién es? ¿Seno a la qué? a la A la menos menos 1. 1. Entonces, seno a la menos 1 de 0,95 nos da 71, ¿qué? Como 80, A mí me ¿cierto? dio 72,59, profe. De 0,95. Dale shift, seno y 0,95. Intentemos todos hacerlo. ¿Volviste a hacerla? Voy a hacerla, profe. Listo. Entonces yo multiplico ahí seno en la calculadora. Seno de 32,36 igual por 9,63 igual dividido 5,39 igual. Me dio 0,956, ¿sí? Entonces, trajemos dos decimales. Y ahí, pues entonces, ya aplicamos, como vamos a calcular el ángulo, entonces aplicamos seno a la menos 1. Entonces, ¿cómo yo saco este seno a la menos 1 en la calculadora? Pues yo presiono la tecla Shift ¿sí? Y allí le doy la tecla de seno y me da 71,80. ¿Sí nos dio? Bueno, la idea es que lo podamos allí probar. ¿Listo? Ahora, tengo este triángulo. Tengo el lado A, el lado B, el lado C. ¿Sí? Entonces, allí tengo que ese triángulo, este lado mide 4,24, el lado C mide 7,07 y el lado B mide, no le damos valores a este lado. Y que tenemos la medida de un ángulo, que es este ángulo alfa, que es igual a 34,7. Entonces, ¿qué observamos ahí? Que me están dando una pareja completa y cualquier otro lado, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que aplicamos ley de seno. Entonces, en ese orden de ideas me están dando
vamos a aplicar la otra fórmula que teníamos ahí. Seno de alfa sobre A igual, tengo el C, entonces C me queda abajo, y seno de lambda. Si yo reemplazo el seno de alfa, me están dando que es 34,7 sobre el lado A, 4,24, igual, no tengo este ángulo lambda, ese de acá. No, a ver, este tampoco me lo dieron, ¿sí? Entonces, sé que tengo que el lado C es 7,07 y seno de lambda. Entonces, allí, ¿qué hacemos? Recordemos que lo que le había indicado, yo multiplico la diagonal completa, ¿cierto? Y lo divido por el tercer valor. Entonces, si yo, en ese caso, ¿yo qué hago? Te escojo 7,07 por seno de 34,7 dividido 4,24. Recuerde que lo divido por el tercer valor. Entonces allí, ¿cuánto me daría? 7,07 por seno de 34,7. Me da 4,24 dividido 4,24. Me da 0,9492. Vamos a colocarlos todos. 0,9492. Bueno, 46. Algunos dirán, yo tomo todos allí. Entonces, ¿qué pasa? Ese valor que yo tengo ahí corresponde ¿a qué? Al seno, ¿cierto? Ese es 0,949246 es igual al seno del lambda. Pero resulta que yo voy a calcular el ángulo, ¿cierto? Entonces yo necesito despejar el ángulo. Para despejar el ángulo, entonces, ¿yo qué hago? Multiplico ambos lados, que era lo que hicimos anteriormente, por seno a la menos 1 multiplico acá por seno a la menos 1 de seno del ángulo. Al multiplicar ambos lados por seno a la menos 1, se me va esto, ¿cierto? Y entonces, lo que yo aplico allí, lo que hicimos anteriormente. Introducimos en la calculadora seno a la menos 1, que lo hago presionando la tecla Shift, seno, ¿cierto? De ese valor. Entonces, Shift, seno, de 0,949246. Y eso me da 71,66. Entonces, eso me da 71,66. Luego sigue 7, entonces se redondea. 67. O sea que el ángulo lambda es 71,67. ¿Sí? Nos dio ese resultado.
¿Es claro hasta ahí? Ahora, si yo, Profe, señor, esto, hice de la primera, la de la A, y me da 72,90. Solamente que si le quitamos los otros números, solamente ponemos 0,95, nos va a dar 71 y algo. Pero si los ponemos todos, nos da 72 y pasado. ok. Listo, es cuestión de las décimas que tomemos, ¿cierto? Sí, sí, profe. Entonces, Entonces estamos correctos. Entonces, en esta pues nos dio 71,67. Si yo armo mi tablita que les hablé inicialmente, donde acá colocamos los lados y los ángulos, nosotros observamos que en la figura nos están dando el lado 424 y el ángulo 34,37. Entonces, el lado 424 y el ángulo 34,7. Este lado B y este lado beta no lo tenemos, pero sí nos habían dado el lado C, 7,07, y acabamos de calcular el ángulo lambda. Resulta que si a mí me piden calcular el ángulo beta, yo ya lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay un criterio en donde me dice que la suma de los tres ángulos, cuando yo tengo un triángulo, la suma de estos tres ángulos, o sea, la suma de alfa más beta más lambda, eso me debe dar 180 grados. Es decir, mire, yo ya tengo este ángulo y yo ya tengo este ángulo. Entonces yo puedo obtener el otro, ¿no? ¿Cómo lo puedo obtener? Pues cojo 180 grados menos 34,7 menos 71,67. ¿Cuánto me da ese resto? 363. ¿Cuánto? 73,63. 73,63. Entonces, allí yo ya puedo obtener el ángulo beta que corresponde a 73,63. O sea, si yo sumo esos tres lados, o sea, esta columna de ángulos me debe dar 180 grados. ¿Sí? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, pues esa es la manera en que yo puedo calcular la medida de los lados de los ángulos, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos me da 180 grados. ¿Listo? Eso cuando tengamos ley de seno. Ahora, si yo quiero calcular, bueno, la pregunta es, si yo quiero calcular este lado, ¿cierto? Pues ya ahí aplico otra vez la fórmula y determino este lado. ¿Sí? Yo lo puedo hacer aplicando nuevamente la fórmula y revisando los datos que apliquen en esa forma. Si yo tengo ley de coseno, recuerde que yo les había dado que yo aplico ley de coseno cuando me dan los tres lados o cuando me da el lado, el ángulo y el lado de el triángulo oblicuo ángulo. Es decir, que si yo tengo A
B y C, si a mí me dan esas medidas de esos lados, aplico ley de seno. Y el otro criterio es que si yo tengo este lado C, este lado A, perdón, B y el ángulo, entonces si ustedes observan, ahí aplico el criterio lado, ángulo y lado. ¿Sí? De esa forma es que yo estaría aplicando ley de coseno. Para aplicar ley de coseno, nosotros tenemos allí una fórmula, ¿cierto? En donde con una que nos aprendamos podemos deducir la otra. En donde me dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2B por B por C por el coseno del ángulo correspondiente al lado A. O sea, en este caso, si tenemos este lado A, o sea, por el coseno del ángulo alfa. Recordemos que voy a dibujar otra vez el triángulo. Alfa, beta y lambda. Entonces, si yo quiero calcular el lado B, ¿cómo me quedaría la fórmula? Entonces, A al cuadrado, ¿cierto? Más C al cuadrado menos 2 por AC por el coseno del ángulo B. ¿Quién es el ángulo B? Beta. Sí, miren. Y la última, C al cuadrado, es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo de C, que es lambda. Esas son las fórmulas que yo utilizo para calcular ley de coseno. Entonces, es claro cuando yo utilizo ley de coseno, cuando me dan la medida de los tres lados o cuando me dan la medida del ángulo, del lado del ángulo y el lado que lo comprende. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el siguiente triángulo. Este mide 15. Digamos que este es el lado A. Tiene una medida de 10. Digamos que este lado es el C. No conocemos esa medida. Conocemos el ángulo allí lambda. Recuerde que acá el ángulo, el opuesto a A es el ángulo alfa y el opuesto a B es el ángulo beta. No importa dónde ubiquemos los lados, lo importante es tener en cuenta allí lo que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ah, mire, me están dando el lado, el ángulo y el lado. Y me piden calcular C. Entonces yo aplico la tercera fórmula que hicimos. C al cuadrado es igual a la 2 más B a la 2 menos 2 por A por B por el coseno del ángulo C. Y el coseno del ángulo C es lambda. Entonces lo que yo hago es reemplazar. Entonces reemplazo el lado, no conozco el lado, entonces C al cuadrado es igual. ¿Quién es A? Entonces A es 10 a la 2 más B a la 2, que en este caso B a la 2 es 15,
menos 2 por 10 por B por el coseno. Este ángulo es 35 grados. ¿Sí? Entonces, allí yo lo que hago es reemplazar. Entonces, yo resuelvo eso en la calculadora. Entonces, introduzco todo. 10 a la 2 me da 100, 15 a la 2, 225. Realizo esa operación ahí de manera completa. ¿Y qué resultados obtenemos? No sé si alguno quiera allí hacerla. Profe, a mí me dio 300. ¿A ti te dio 300? Ok. Recordemos que primero resolvemos la multiplicación, ¿no? Yo puedo resolver esa multiplicación y luego le sumo. Usted primero en la calculadora le da coseno de 35 por 15 por 10, ¿cierto? Porque a mí me está dando 79,25. Ah, profe, yo solo me refería a lo de la multiplicación que está en paréntesis. Ah, ok. Ah, listo, perfecto. Ahora, pues, opera con el resto. Entonces, más 10 al cuadrado menos 15 al cuadrado. A mí me da 79,25. Pero si ustedes se dan cuenta acá, esto está elevado al cuadrado. Entonces, para poder cancelar ese cuadrado, yo puedo calcular a ambos lados, sacarle la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 79,25 me da 8,90. O sea que la medida de este lado es 8,90. Entonces ya tendría ahí la medida de ese lado que me están pidiendo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ahora bien, con los ejercicios que tienen ustedes, vamos a identificar, ya sabemos que lo acabamos allí de hacer, que aplicar con eso. Si ustedes observan, vamos a dibujar el triángulo. Entonces, A, B, C. El punto B de la guía me están dando que el lado B es igual a 7,37. El ángulo alfa es igual a mentiras. El ángulo B me dan el lado B, me dan el lado C es igual a 9,63 y me están dando el ángulo alfa es 43,05.
De acuerdo a eso, ¿qué aplico? ¿Qué ley aplico? ¿Seno o coseno? La ley del coseno, profe. Coseno. Muy bien. En el triángulo, en el ejercicio C, me están dando el ángulo beta, me están dando el ángulo beta, ¿cierto? Que es igual a 48,78. Me están dando el ángulo lambda, que es igual, lo copio por acá arriba, lambda, que es igual a 57,6. Y me están dando el ángulo alfa, el lado A. O sea, 8,38 centímetros. 8,38. Este se llama C, esto se llama B. Entonces miren lo curioso de este ejercicio. Tengo dos Profe, ángulos, me falta este, calcular el tercero. este Epa, ejercicio se puede hacer de dos formas. Puede ser por la ley de coseno o simplemente ya vaya uno el tercer ángulo y utiliza la ley del seno. claro, porque lo que yo hago es que si calculo el tercer ángulo, que ya sabemos que cogemos 180 y le resto 48, es 48,78 menos 5,35, 57,6. ¿Cuánto me da esa resta? $105,84. 105,84. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí ya yo ya tengo, si aplico seno, mire, ya tengo una pareja, ¿cierto? Y cualquier otro lado. Entonces, en ese caso, aplico ley de seno. ¿Sí? En el D, me están dando beta, me están dando el ángulo beta, o sea, 40,73. Me están dando lambda, que es igual a 106,91. Y me están dando B, que es 6,56. Lo mismo que el anterior. Puedo calcular este restándole allí, ¿no? Y aplicaría ley de seno. ¿Sí? Y de esa manera, pues lo que nosotros hacemos es poder identificar ley de seno y coseno teniendo en cuenta las fórmulas que estuvimos trabajando anteriormente. Para no hacernos allí más largo, pues lo que haríamos se va a cuadrar un zipa para graficar en GeoGebra estos triángulos oblicuángulos. Le avisaremos cuando se hace este zipa para dar paso y no alargarnos tanto con algunos ejemplos, algunos ejercicios del punto número 5, ¿sí? Con el tutor Jefferson. Agradezco su atención, chicos. Ustedes continúan con el tutor Jefferson. Gracias, profe. Bueno, chicos.
Vamos a continuar entonces con la parte de los ejercicios aplicativos, lo que tiene que ver con la explicación del video, bueno, la construcción del video que se hace de acuerdo al ejercicio 5 como tal. Entonces vamos a revisar en un momento esa parte, ¿listo? Ya ese es el último bloque como tal de la guía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este? Comparto por acá. Por aquí tenemos la guía y tenemos entonces lo que es el bloque 5, la aplicación de trigonometría. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a cada uno de esos ejercicios y teniendo en cuenta la letra que cada uno ha escogido, pues debe desarrollar su ejercicio siguiendo las indicaciones que presenta el ejercicio, que viene dado por unos ítems, vienen numerados y se hace el procedimiento normal y el valor en ese caso agregado, que es lo mismo como la tarea anterior, la tarea 2, es hacer el video explicativo sobre ese mismo ejercicio. Como lo hemos mencionado en las tareas anteriores y aplica para este bloque 5, son los mismos temas del bloque 1 al bloque 4, solamente que es una parte aplicativa. ¿Listo? Entonces, tenemos un ejercicio primero, tenemos entonces acá una función trigonométrica, muy sencilla, que es 30 por coseno, el ángulo que tenemos es 5t, y nos están pidiendo en este caso la amplitud, la frecuencia, periodo, una posición del columpio en un instante inicial, y también nos están pidiendo en otros instantes, ¿sí? Con un instante cuando vale 0, con 0,2 segundos, 4 segundos, 0,6 segundos. En este primer ejercicio lo que se quiere, de cierta manera, bueno, uno es aplicarle el tema de funciones trigonométricas, evaluando y determinando esos puntos, que es el primer bloque, el primer ejercicio que se hizo en esta tarea, que era determinar esos aspectos de amplitud, frecuencia y posición, que son, y periodo, que son muy sencillos, las fórmulas son muy sencillas. ¿Qué nos están pidiendo posteriormente? Esto de pronto es lo nuevo que nos están pidiendo, evaluar, ¿sí? Que es como calcular la posición, ¿sí? Del columpio en cierto tiempo. Entonces, eso es donde se calcula. Mire que la función, es x de t, esta que tenemos acá. Esto, t, es la variable de tiempo. En este caso, el tiempo está dado por segundos. Entonces, nosotros vamos a evaluar cuando lleguen por acá. Hago la explicación así general porque no vamos a solucionar este mismo ejercicio, sino es como lo nuevo que les aparece. Van a reemplazar el valor que les estén dando la posición del tiempo, pues el tiempo transcurrido en 0. Entonces, evaluamos 30 coseno 5 por 0. Eso nos da un tiempo en 0,02 segundos. Evaluamos también, ahí nos dan un valor y luego lo hacemos con cada uno de ellos. Y lo que nos están pidiendo en este caso es una interpretación de resultados. ¿Listo? Entonces, ese panorama para que lo tengan en cuenta para el primer ejercicio. Es un tema de evaluar las funciones. Es decir, donde está la variable t, vamos a poner la variable de tiempo según lo que nos están pidiendo. Ya vienen los otros bloques de ejercicios. Tenemos el bloque B, C, D y E. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de cierta manera muy similares, ¿sí? Y nos van a servir de guía para el desarrollo de este bloque. Entonces permítamos, voy a compartir por aquí pantalla. Listo. Permítanme un momento. Listo. Entonces,
Pero ahí están observando mi pantalla. Agrega el agua. Vamos a mirar. Entonces, por aquí he creado, esta estructura la he sacado muy similar a un ejercicio que ya se tiene entre el bloque 5. Y vamos a revisarlo, ¿sí? Tal vez quienes tengan estas letras se les va a hacer muy familiar, van a reconocer de cierta manera la estructura y vamos a poder solucionar. Dice, Francisco fue a la biblioteca por un libro de cálculo, el cual estaba a 3.8 metros de altura y para poder alcanzarlo debe colocar una escalera. Si se sabe que la escalera se coloca a 0.9 metros de la base del estante donde está el libro, nos pregunta, ¿cuánto debe ser la medida mínima de la escalera? Entonces tenemos un primer interrogante que debemos buscarle una solución, darle respuesta, y tenemos otro que nos pregunta, ¿cuál sería el ángulo de inclinación que la escalera forma con el suelo? Entonces tenemos dos cositas acá. Uno, que es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Si imaginamos el contexto que tenemos acá, entonces ubicamos teorema de Pitágoras. Entonces, si tenemos teorema de Pitágoras, entonces nos vamos para el tema anterior del bloque 3, creo que era, que es lo mismo. Si nos están pidiendo un ángulo, entonces vamos a tener que analizar por ahí, analizar y determinar el ángulo, ya sea según los catetos, para este caso, pues vamos a analizar lo que tenemos en este caso. ¿Qué tenemos por acá? Entonces, el cual estaba a 3.8 metros de altura, o sea que tendríamos por acá. Escribo por aquí. Con un rojito. Tenemos una altura de 3.8 metros. Para poder alcanzarlo debe colocar una escalera. Entonces vamos a imaginar. Vamos a imaginar de pronto. Vamos a hacerlo así. Voy a poner este otro por acá para simular un poco la figura de lo que nos están. Y se quiere poner, bueno, esta escalera quedó fea. Permítame la pongo por acá. Listo. Entonces, vamos a imaginar que tenemos por acá las dimensiones que nos están dando. Tenemos la altura, que es de 3.8, y tenemos la distancia de la base como tal, que es de 0,9 metros. Nos están pidiendo cuál debe ser la medida mínima de la escalera. ¿Cuál es la escalera? Esta que está acá es lo que entonces tenemos como escalera. Pero esa escalera entonces cumple el papel de la hipotenusa, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Luego nos dicen cuál sería el ángulo de inclinación que la escalera forma con el suelo. Ah, ok. O sea que tenemos que analizar. Vamos a imaginar por aquí que este es teta. Listo. Ahí tenemos un esquema tentativo de lo que podría ser la figura. ¿Listo? Entonces los datos. Ya tenemos la altura. Voy a poner por acá. Perdónenme si escribo feo. La base que es 0,9 metros, ¿cierto? Me están pidiendo entonces en este caso la hipotenusa y me están pidiendo el ángulo, ¿cierto? Por teorema de Pitágoras, yo sé que esto ustedes ya lo manejan muy bien, la hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de sus catetos, a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo con esos elementos, lo alargamos un poquito por acá,
Con esos elementos ya puedo determinar en este caso lo que me están pidiendo. Entonces, tengo que mi hipotenusa es como más grande este. Aquí. Al cuadrado es igual a, vamos a abrir por acá, al cuadrado. Tienes a, en este caso no tenemos problema, ¿cierto? Voy a decir que es 3,8, todo esto al cuadrado más 0,9 al cuadrado y ya, ¿cierto? Entonces digo, ¿esto cuánto nos da? La solución de esto nos da 14,44 más 0,9 al cuadrado nos da 0,81. ¿Listo? Entonces tenemos por acá que la raíz, la sumatoria de estas dos nos da 15,25. Y la hipotenusa en este caso nos está pidiendo que saquemos la raíz y la raíz de eso nos da 3,90. 3,90 metros. O sea que el valor de la hipotenusa acá arriba va a ser, o la escalera, es de 3,90 metros, ¿cierto? Entonces mire que ya tenemos en este caso la hipotenusa, que era lo que nos estaban pidiendo el primer interrogante que tenía, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué más nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuál será el ángulo de inclinación que la escalera forma con el suelo. O sea que tenemos que analizar este ángulo que está por aquí, ¿cierto? Ese es el ángulo que debemos determinar. ¿Cómo determino ese ángulo? Entonces, ustedes ya saben el tema de los valores de seno, de tangente, de coseno, ¿cierto? Ya es algo que se ha venido manejando en los CIPAs anteriores y en los bloques anteriores. Entonces, para determinar ese ángulo que se tiene, entonces tenemos a tangente, voy a ponerlo por aquí, a tangente del ángulo, ¿cierto? ¿Por qué tangente? El tangente es opuesto sobre el adyacente. Como ya tengo lo opuesto, ¿quién es mi opuesto en este caso al ángulo? 3,8 sobre el adyacente que es 0,9, ¿cierto? Entonces, le sigo bajando por acá. Entonces, esto es como si tuviéramos tangente de teta es igual a 3,8, que es el adyacente, sobre 0,9, que es. Aquí necesitamos nosotros. Necesitamos despejar al ángulo, que es el que yo quiero saber. Lo voy a dejar a este lado solito. Paso el tangente. Sabemos que el tangente, su inverso es tangente a la menos 1. ¿De quién? De 3,8, ¿cierto? Sobre 0,9. Y listo. Ya ahí lo que me queda entonces en mi calculadora, determino tangente a la menos 1 y tangente a la menos 1 nos da 76,6 grados. ¿Listo? De que ese grado me quedó como raro. Sí. Listo. Entonces, si queremos verificarlo, miramos por aquí. Tengo mi calculadora. Entonces, donde le eché tangente para que me aparezca la menos 1. ¿De quién? De 3,8 sobre 0,9. Cerramos paréntesis. Y eso me da 76,67. O sea que ya tenemos entonces el ángulo de inclinación. Y entonces ese ángulo que tenemos por acá, ¿cierto? Este valor de acá
es 76,6. Quedó horrible. 76. Sí. ¿Listo? Entonces mire que ya en este caso le hemos dado respuesta a los dos interrogantes que me está pidiendo este ejercicio de aplicación. Entonces mire que de eso se trata el bloque 5. Todos plantean una situación, unas temáticas, y lo que nosotros buscamos de cierta manera es que podamos darle respuesta a todos los interrogantes que se estén planteando, ¿sí? Ya sea de teorema de Pitágoras, ya sea la ley de coseno, seno, ya sean funciones trigonométricas, esos debemos, de cierta manera, solucionarlos, darle respuesta, porque es la parte aplicativa como tal del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, que no solamente se va a quedar en la parte práctica, sino que también, pues, buscamos que se apliquen la parte de los conocimientos ya en un campo más aplicado para cada una de sus carreras de formación. Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el primero. Si de pronto alguna duda o inquietud, me pueden preguntar o me dejan el mensaje por el chat. Voy leyendo. Listo. Vamos a ver con el otro. Miren. Acá tenemos una con una función trigonométrica, que es como el primer ejercicio que había. Se golpea un diapasón, lo cual produce un tono puro cuando sus puntas vibran. Las vibraciones que se producen se pueden modelar con la función. Entonces tenemos la función b de t, que es la variable, 3/10 del seno de 381 pi por la variable, en este caso t, donde t es el desplazamiento de las puntas en milímetros en el tiempo y t, pues su valor de unidad va a ser segundos. Entonces, ¿qué nos piden a partir de la función que tenemos ahí? Entonces, mire que es muy sencillo, ¿cierto? Tenemos la función en valor del tiempo, 3/10 de seno de 381 pi de t, ¿cierto? Entonces me piden determinar el periodo. Primero nos piden el periodo. Entonces miremos el periodo. El periodo a qué es igual. El periodo es igual a 2pi sobre p, que es algo que ustedes ya manejan muy bien, ¿cierto? Entonces tenemos a 2pi. ¿Quién es b? B. ¿Quién es b? B, ya sabemos que es todo esto que está aquí, ¿cierto? Eso es lo que nosotros conocemos como b. O sea que vamos a dividir en 381 pi. Este pi, con este pi que tengo acá, los puedo dividir, eso me da 1. Y me queda 2 sobre 381. Realizo esa división de ahí y eso me da 0,05. Entonces ya tengo el periodo, que era lo primero que está. Luego me están pidiendo la frecuencia. Veamos entonces la frecuencia. La frecuencia que es igual. La frecuencia es igual a 1 sobre t, que es el periodo, ¿cierto? Entonces esto me da, voy a ponerlo abajo un poquito esto. Podríamos poner entonces, bueno, 1 sobre, ¿cuánto fue el periodo? El periodo es 0,005. ¿Listo? Realizamos esa división. Y esto nos da, ¿cuánto nos da esa división? Verifiquemos por acá. Entonces tenemos 1 dividido 0,05. Esto nos da
200. Listo. Ahí tenemos entonces la frecuencia y lo otro que nos están pidiendo es la amplitud, que es la más sencilla, ¿cierto? La amplitud en este caso viene dado por esto que está acá, que es A, por lo otro que le llamamos como valor absoluto. ¿Sí? Pero la amplitud en este caso es 3 sobre 10. Y 3 sobre 10 me da 0,3. Entonces ahí ya tenemos el valor. La amplitud, la frecuencia, y es el ejercicio 1 que nosotros hicimos en la guía de actividades como tal. Listo. Ahora, si como miremos, por ejemplo, la guía que les están pidiendo, ¿qué nos piden por acá? Que era realizar, calcule en varios instantes, 0,2 segundos. Entonces, hagámoslo para de pronto para 0,2 segundos. Por supuesto, con diferentes, los valores son diferentes, pero ¿qué se quiere? Entonces, si a mí para ese ejercicio me pidieran para 0,2 segundos, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar la función 3 décimos, ¿cierto? De seno de 381 pi por la variable t, que es el tiempo, pero ¿quién es el tiempo? 0,2 segundos. Y realice esa multiplicación. ¿Listo? Entonces miremos cuánto nos da eso. Eso es lo que se quiere en ese primer punto. Es evaluar si es seno, a ver, seno de 381. A ver, permítame si puedo poner pi acá, no puse Euler. Lo que es eso. Paréntesis de 0,2, cierro y cierro. Vamos a ver si nos funciona. Eso. ¿Qué nos da? Eso me dice menos 0,2. Menos 0,25. Menos 0,25, pero como no podemos tener valores negativos, ¿cierto? Esto nos da 0,25. Entonces va a ser esa posición para un tiempo de 0,2 segundos. ¿Listo? Y de esta manera se soluciona. Aquí vuelvo y digo que es lo que se quiere. Entonces se van a hablar para 0,2, para 0,4, para 0,6 y se interpretan los resultados. ¿Listo? ¿Cómo vamos por acá? Listo. Veamos uno más. Veamos otro por acá que tenemos por acá. Este también es muy similar de la guía, que de hecho le he cambiado los valores como tal. Dice un terreno de forma triangular está delimitado por dos caminos que forman un ángulo de 112 grados. Los lados del terreno que colindan con los caminos miden 185 metros y 270 metros. Y nos preguntan cuál será el valor total a pagar por cercar el terreno si cada metro lineal de cerca cuesta 15.500. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué temática entra acá? ¿Qué dicen ustedes? Qué pena con el ruido. Los leo. ¿Qué temática creen ustedes que se debe aplicar acá según los bloques de ejercicios que hemos visto? Otro teorema de Pitágoras, otras funciones trigonométricas, ley de seno y coseno. ¿Qué va acá? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por acá? Nada. Bueno, tenemos un ángulo de
¿De cuánto es? De 112, ¿cierto? Y tenemos lados, tenemos dos lados, entonces tenemos un lado 1, vamos a llamarlo A, que sería 185 metros. Tenemos un lado 2, vamos a llamarlo B, que es de 270 metros, ¿cierto? Y Profesor, ¿ese no es el bloque 4? ¿Ese ejercicio? ese es del bloque 4. Sí, señor, ley de cosenos en este caso. Era lo que estaban revisando hace un momento con el doctor Leonardo. Entonces, sí, es ley de cosenos. Entonces tenemos los lados, tenemos los dos lados, tenemos un ángulo, ese ángulo de allá. Este de acá es el ángulo entre ellos. Entre ellos, ¿sí? Es decir, que esto es el valor de C. Y tenemos un costo lineal, que me lo está dando el ejercicio. Un costo lineal de 15,500 pesos, ¿cierto? Por cada metro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos lados, tenemos un ángulo. Si revisamos ley de cosenos, ley de cosenos, y tengo A, tengo a B, no tengo a C, pero la puedo determinar que sería A al cuadrado más B al cuadrado menos 2A por B coseno de C. Entonces, C al cuadrado es igual a A al cuadrado, pero ¿quién es A al cuadrado? 185 al cuadrado más B, que es 270 al cuadrado, menos 2 por A, que es 185, por B, que es 270. Este valor de coseno de B, y coseno de C, pero ¿quién es C? Coseno de C es 112 grados. O sea que necesito determinar eso para poder multiplicarlo acá. Miremos cuánto nos da coseno de C, que son 112 menos 0,374. Listo. Entonces mire que aquí realizamos cada una de esas operaciones que tenemos ahí indicadas y tenemos que C al cuadrado es igual a. Va a ponerles el resultado ya de todo, que me da 34, es decir, del cuadrado 34, 225, más 72, 900. Aquí está. Lo hago más cerca porque si no. 72. 300 más la multiplicación de todo eso me da 37, 37. Profe, ¿ahí no sería menos? Lo que pasa es que el signo, mire que por acá, pero lo termino de escribir.
37, ya le respondo. Mire que por acá tenemos un signo negativo, y con el negativo que me dio el ángulo. ¿Sí? Entonces el menos de afuera con el menos que está acá, la multiplicación de todo nos da positivo, que es ese que tenemos acá. ¿Sí? Si no hubiera, si el valor del ángulo del coseno nos hubiera dado positivo, por supuesto aquí sí sería negativo, pero en este caso sí es negativo el ángulo. Y lo que el signo negativo ya de la ley de coseno, pues ya, eso es lo que nos hace que sea positivo. ¿Sí? Entonces tenemos que si al cuadrado es la raíz de ¿qué? Esto me da todo 144, 50, 4,22. Listo. Y esto me da 379,99 metros. Si le saco la raíz. ¿Qué nos decían? ¿Cuál será el valor total a pagar? Listo. Entonces, el área del terreno que tenemos acá es de 379,99 metros. Ahora, nos están pidiendo cuál es el valor del perímetro total que tenemos. Entonces, como ya tenemos el lado C, lo que hacemos en este caso es vamos a sumar los otros lados que tenemos, es decir, como si tuviéramos, para determinar un perímetro total, es como si tomáramos A más B más C, ¿cierto? Que son los valores que ya finalmente tenemos. ¿Quién es A? Pues A tenemos que es 185 más 270 que es B más 379,99 que es C. Y entonces todo eso nos da como el valor del perímetro, nos da 834,99. Entonces aquí ya tenemos el perímetro. A este valor, entonces vamos a determinar el costo, ¿sí? Que el costo que hacemos. Este perímetro que tenemos ahí, vamos a cambiar por aquí. Entonces, vamos a determinar cuánto es eso por metro. Si nos decían que cada metro vale 15.500, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar ese 834,99 metros, ¿cierto? Por 15.500 y eso nos da aproximadamente un valor de 12.942,345. O sea, lo que nos estaban preguntando por acá, ¿cuál será el valor total para pagar por cercar el terreno si cada metro lineal cuesta? Entonces, el valor total en este caso que tenemos o que se debe pagar es de 12.942.345 para cercar ese terreno que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hemos hecho es una aplicación de cosenos, ley de cosenos. Ya ustedes digamos que ya es algo que manejaron hace un momento con el grupo Leonardo. Entonces, tienen el tema súper fresco, ¿cierto? Entonces, esa es ley de cero. Entonces, chicos, de esa manera hemos hecho ya 3 ejercicios que tienen que ver con la parte aplicativa de este bloque 5. Y así, digamos que, por ejemplo, si alguien tiene este ejercicio, va a tomar su solución, su avance en este caso, va a realizar el video explicando ese procedimiento y ese paso a paso, la justificación de la solución que ustedes han hecho a través de un video como tal. Recuerden que el tema de las aplicaciones con los videos es libre,
tengan en cuenta el tema de la duración del tiempo, recomendaciones que lo puedan subir a YouTube para que no haya problemas con los enlaces. En mi caso, quienes están conmigo, muchos enlaces no habrían. Entonces es muy complejo en un momento de calificación y pues contactarlos, y más de pronto no están como, yo entiendo que pues uno no está en la plataforma todo el tiempo. O sea, ustedes como estudiantes no están 24/7 en la plataforma y eso se entiende, ¿cierto? Entonces en un momento de calificación uno no queda muy complicado ubicarlos en ese momento. Solamente lo que se puede hacer es dejarle el mensaje, el enlace no abrió, y entonces ya se convierte que la puntuación va. Entonces asegúrense mucho el tema de los videos, que el video abra, que sea compatible, ¿sí? Muchas veces ven el trabajo y después envían el enlace cuando ya se ha calificado. Entonces sí tengan en cuenta mucho los tiempos. No dejen para último, vea, ya se hizo los 2 IPAs de la tarea, es decir, ya tenemos, no dejen para el último, ya tienen la explicación de todos los bloques. Entonces, asistencia no, la asistencia es la que está dentro del campus virtual, la que a ustedes les aparece ahí cuando les aparece el CIPA. Hola, una pregunta: ¿es necesario estar en la práctica de campo? Juan Carlos, no sé de qué está hablando, pero pues para el curso el curso de álgebra y trigonometría y geometría no hay prácticas, entonces no sé de tema está hablando. ¿Listo? Pues chicos, llegamos a la parte final del CIPA. Hemos tenido inconvenientes con el tema de las grabaciones, un tema de espacio en la nube, ¿sí? De Team. Ha sido un poco complejo con las grabaciones. Entonces, si no se las comparto ahora o mañana temprano, es porque nos ha tocado. Así pasó con el enlace pasado. Ha sido muy complicado el tema del espacio en la nube, porque los IPAs, dimensionemos un poco, se ha saturado el espacio de la plataforma a nivel institucional. Entonces ha complicado mucho el tema de las grabaciones o compartir información por esos espacios. Sí, entonces apenas se tenga, porque toca hacer el proceso y se demora mucho, se las tengo y se las comparto. ¿Listo? Juiciosos subiendo sus avances, juiciosos participando, no duden en contactarnos, no duden en preguntarnos cada vez que hayan dudas. Entonces, para eso estamos, chicos. ¿Listo? Entonces, los dejo. Feliz tarde para todos. Espero se queden con este tema súper claro. Y si tienen dudas, no duden en escribirnos nuevamente. ¿Listo? Feliz tarde para todos. Nos vemos y estamos hablando en cualquier momento que lo requieran. Feliz tarde. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Vale.